Buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar con ustedes participando en esta celebración de la Facultad de Ciencias de la Universidad La Molina. Tuve el gusto de estar allí en algunas oportunidades, en visitas al Centro Internacional de la Papa, al CIP, y también en ocasión de congreso latinoamericano de biotecnología, RedBio, en el 2016. Hicimos también un curso de bioinformática también allí, y la verdad para mí es un gusto visitar vuestro país, y sé de las bondades de la tierra de ustedes. Entonces, esta tarde agradezco mucho la invitación que me extendieron para hacer esta charla con ustedes. Para mí es un poco difícil lograr un diálogo. Me gustaría estar un poco más haciendo que ustedes tuvieran más participación, que fuese interactivo, pero bueno, dadas las condiciones en que estamos en la pandemia, vamos a agradecer una vez más la invitación y comenzar con la charla. Bien, entonces, lo que había pensado compartir con ustedes es un poco la investigación que estamos haciendo en el INIA de Uruguay, y les voy a hablar sobre todo de dos actividades de investigación que estamos realizando desde hace un tiempo. Una es referida a un pasto nuestro, eh, que es parte de la pradera nuestra, del campo natural nuestro. Nosotros somos centro de origen de este pasto, y tiene una enfermedad que la afecta y que afecta a todos los pastos y a todos los cereales, que es causado por un hongo. Y luego les voy a hablar de también una enfermedad, pero en este caso a bacteria, causada por una bacteria, la Ralstonia, en el cultivo de la papa. El cultivo de la papa es de origen, como ustedes saben, andino, así que un poco conversarles un poco acerca de estos dos proyectos de investigación, y luego, si nos da el tiempo, una reseña de un trabajo también basado en conocimiento biológico para el control de un insecto, de la chinche, en el cultivo de la soja, un cultivo de una leguminosa en Uruguay que es importante, que explica mucho de las exportaciones que nosotros tenemos, pero es afectado por una plaga. Y entonces comentarles un poquito lo que estamos empezando a hacer con técnicas de RNA de interferencia. Espero que la charla les resulte de interés, espero ser claro. Soy investigador, he participado en alguna actividad de docencia, pero bueno, sepan disculpar las limitaciones que pueda tener. Bien, entonces, digamos, un poco para comentarles, quizá ustedes hayan oído hablar, nosotros estamos en Uruguay, estamos sobre las costas oceánicas del Atlántico, somos un pequeño país, rodeados de dos países enormes como son Argentina y Brasil. Y bueno, quizá hayan oído hablar de nuestra capital. Estamos sobre las costas del océano y del Río de la Plata. Esto es la capital, Montevideo. Está bien al sur, y este es el Río de la Plata, que ustedes ven. No sé si pueden ver el señalero cuando yo marco en la diapositiva. Y esta es Punta del Este, es el balneario un poco más reconocido que tenemos nosotros sobre costas oceánicas. ¿Se está escuchando bien, recibiendo bien el audio, Mónica? Sí, sí, sí se escucha, ingeniero. Perfecto, Todo bien. gracias. Perfecto. Entonces, quizás hayan oído hablar de nuestro balneario, Punta del Este, que es internacional, pero también comentarles que nuestra parrilla, nuestra comida típica es el asado. Quizás hayan oído hablar de la región del Río de la Plata, lo compartimos con los hermanos argentinos, el asado, pero también es cierto que al ser tan ricas nuestras carnes, ha empobrecido lo que es la riqueza de la cocina. No es como la peruana, que tiene mucha abundancia de distintos platos. Nosotros somos monotemáticos, nos gusta el asado. Quizás hayan oído hablar de nuestras actividades de arte, basados en la murga, el carnaval, o quizá también
por actividad del fútbol, que nosotros somos muy futboleros. Bien, y tenemos también, nos vamos a ver pronto las caras en la Copa América. Bien, un poco situarnos en el lugar donde está Uruguay, en Sudamérica, y comentarles de que como país somos un país agroexportador, y entonces nuestras principales fuentes de ingreso del país, como ven acá, son la exportación de carne bovina, la producción de celulosa a través de empresas internacionales que se han instalado en nuestro país, la producción de soja, fíjense que es el tercer cultivo que aporta ingresos al país, los lácteos, la leche es muy importante para nosotros, el arroz, tenemos muy buena calidad de arroz por la región donde estamos produciéndola, tenemos un muy buen grano, y tenemos, así como en estos productos que son de exportación para nosotros y representan el 71% de los bienes del país que se exportan, tenemos también la contraparte en las actividades de investigación, que ya les voy a estar comentando más adelante cómo nos organizamos. Entonces, nuestros principales rodeos son de estos tipos de animales que son Hereford, somos el principal rodeo de Hereford en el mundo, tenemos muchos animales importados, son los principales. Esta es en nuestra feria que se hace la exposición rural en el mes de septiembre. El cultivo del arroz para nosotros es muy importante, la lechería, y últimamente, bueno, se han instalado algunas empresas que producen la celulosa y quizá hayan oído hablar, también está ganando mucho espacio en nuestras exportaciones. Entonces, básicamente yo lo que quería ilustrarles con esto es un poco la importancia del sector exportador agropecuario que le está dando al país muchos ingresos, y por lo tanto también nosotros como investigadores hacemos también entonces investigación en Uruguay en carne, celulosa, soja, lácteos, arroz, madera, etc. Bien, comentarles un poquito lo que es nuestro Instituto de Investigación Agropecuario, el INIA de Uruguay, y comentarles algunas particularidades. Es un modelo de institución público y privado cofinanciado. Nosotros estamos cumpliendo 30 años y medio, y entonces es una institución mixta, tiene un aporte del sector privado y también del gobierno. O sea, perdón, para estas exportaciones que yo les hablaba de origen agropecuario, por ley ingresa a INIA un 0,4 por mil, esto es un error, de las ventas de producto agropecuario, un 0,4 por mil, no por ciento, y un equivalente que aporta el gobierno, de manera que los fondos con los cuales el INIA se administra son de administración propia de nuestro instituto, pero con aporte que viene del sector privado y del gobierno, un aporte equivalente. Como modelo de organización tenemos una junta directiva que está constituida por 2 miembros designados por el gobierno, que son el presidente y el vicepresidente, acaban de asumir el mes pasado, así que estamos con junta directiva nueva en el instituto, por un periodo de 3 años, y también 2 integrantes, 2 miembros que son del sector privado, que son aprobados, sugeridos por las gremiales rurales, como acá tienen las principales, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, las cooperativas agrarias federadas, Comisión Nacional, los grupos CREA. Bien, y ellos, esta institucionalidad del sector privado, nombra a los otros 2 miembros que constituyen la Junta Directiva de Línea. Además, nosotros tenemos consejos asesores regionales dentro de cada una de las experimentales, que ya les voy a ir comentando. Entonces, recordarles que tenemos una parte de un cogobierno de la parte del ministerio y de parte del sector privado. Bien, tenemos la Junta Directiva, el Director Nacional, Comité Asesor Internacional, y tenemos luego las direcciones regionales en cada uno de
lugares regionales donde están implantados. Bien, el INIA tiene 5 estaciones experimentales, tenemos una al norte, y que representa e investiga en la realidad de cada una de las regiones. Es un país chiquito, pero este es INIA Salto Grande. Acá tienen cuando fue fundada, 1971, es bastante reciente. Y bueno, y se dedica a la citricultura, horticultura en invernáculos, ovinos, bovinos. El INIA Tacuarembó, más bien al centro, hace toda la parte de ganadería extensiva, lo forestal, genética de pasturas y forrajes, ovinos y bovinos, y tiene un campus interinstitucional donde está reunida la universidad y también el INIA en sus distintas actividades. El INIA 33 en el este del país, y acá en esta zona es la zona por excelencia de producción arrocera, por lo tanto ahí van a estar la investigación más importante en arroz que lleva el instituto, pero también tienen zona de producción en el norte, tiene ovinos y bovinos de características extensivas, plataformas agroambientales y un campus interinstitucional. Luego tenemos INIA La Estanzuela en el oeste del país, y es nuestra primera institución. Esta es la primera institución que fue fundada en 1914 como un instituto de fitomejoramiento, con mucha influencia de institutos alemanes, y bueno, y hacen estudios en cultivos de cereales, lechería, apicultura. Está la plataforma de salud animal y también plataformas agroambientales de pasturas y cultivos, rotaciones que tienen ya 100 años de instalados. Y luego tenemos la estación más al sur, que es donde trabajamos nosotros, que es INIA Las Brujas. Fue fundada en 1971 y tiene distintas unidades experimentales, tiene toda la parte de la investigación en horticultura, fruticultura, mucho producción intensiva, porque somos, en esta región están el cinturón de la capital, acá tienen a Montevideo, y entonces la zona aledaña a la capital produce mucha horticultura, fruticultura, que abastece los mercados de nuestra principal ciudad, que es Montevideo, la ciudad capital, donde viven la mitad de los habitantes de Uruguay, que es muy distinto a la población peruana. Nosotros somos muy poquitos en Uruguay, somos apenas 3,5 millones de personas, y la mitad del país vive en Montevideo, en la capital. Por lo tanto, es una zona de influencia importante y donde se han ido radicando distintos tipos de producción que abastecen nuestra ciudad. Bien, esto es una poco la recorrida rápida de las principales características de nuestro país. Como les mostré, es muy importante para nosotros la producción la producción de carne basada en una alimentación importante de pasturas naturales, campo natural, la producción forestal, mucho eucaliptus, sobre la cual se extrae la celulosa. Les mostré el cultivo de soja. La soja se planta en las zonas del oeste del país, suroeste, y explican parte de los ingresos para el país. Bien, entonces les voy a ir introduciendo de a poquito en los temas de investigación que les quería compartir, y les iba a hablar de un proyecto que estamos llevando adelante, que tienen aquí nominado como Estrategias Moleculares para implementar la resistencia al hongo Clavices paspali en Paspalum dilatatum cultivar Estanzuela chirú. Este cultivar, esto es un pasto, Paspalum dilatatum, y fue seleccionado, este cultivar, que es chirú, fue seleccionado por un profesor nuestro en el año 1997, y tiene este problema que lo aqueja, esta enfermedad que está presente en todos los pastos y cereales, que es causada por este hongo Clavices paspali. Bien, les comentaba que como característica productiva del Uruguay, nosotros tenemos campo natural. En el 65% de nuestra área es campo natural. Tenemos pasturas cultivadas y forrajes en este porcentaje, 13%, cereales y oleaginosas en un 10%, y la forestación en un 10%.
quiere decir que el 78% de la tierra está dedicada a la carne vacuna, ovino y la producción lechera. Por lo tanto, la producción animal para nosotros es de alta importancia por lo que explica. Entonces, quería hablarles de este problema que tiene uno de los pastos, que es el Paspalum undulatatum, que es afectado por un hongo que produce una mielecilla, que ustedes no sé si llegan a observar en la fotografía. Acá tienen una gota, no es que esté lloviendo, es el signo de la enfermedad, es la manera que se expresa el hongo cuando coloniza la planta, y este hongo es extremadamente peligroso, ataca a todos los cereales, les decía, y a los forrajes, gramíneas forrajeras, porque causa el problema del ergot, que vamos a ir viendo de a poquito, y que tiene problemas, causa un problema en la salud y en el rendimiento de la ganadería, afectando lo que es la tasa de ganancia diaria, la fertilidad de los animales, y vamos a irlo viendo porque también produce unos alcaloides a nivel del escleroto del hongo, que produce problemas neuronales a nivel del tejido nervioso de los animales. Lo vamos a ir viendo de a poquito, pero este es el gran problema que tenemos con esta pastura nativa que tenemos en Uruguay. Bien, describiéndoles un poquito más esta pastura, este forraje que tenemos nosotros, es una planta C4, es altamente eficiente desde el punto de vista fotosintético, produce materia seca en forma interesante en los momentos en que, en los momentos de verano, que para nosotros es muy importante porque ante los escenarios de cambio climático es muy importante tolerar periodos de ausencia de lluvias, y por lo tanto esta planta presenta tolerancia a la sequía y es muy eficiente en el consumo de agua. Es tolerante a heladas y a estrés bueno, de agua, y es una especie que en general es poliploide y está distribuido en América del Sur, por toda América del Sur. Ustedes seguramente tienen este género presente en el Perú, y naturalizado en China, Estados Unidos, Australia, India, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y es un pasto que se adapta bien en muchos lugares. De hecho, nosotros hemos recientemente, hace un par de años, liberado un primer cultivar de INIA, pero no es de dilatatum, es Paspalum notatum, una variedad que es más resistente al problema del ergot y tolera mejor las heladas, y por lo tanto fue seleccionado para liberar en Uruguay. Una característica de este tipo de materiales es que es de reproducción apomíctica. Y en general son plantas pentaploides las que encontramos en Uruguay, o sea, tienen un genoma de 10 cromosomas, y como son pentaploides, son 5X, y es apomíctica. ¿Qué quiere decir que sea apomíctica? Quiere decir que el embrión se desarrolla a nivel de la semilla a partir de las células somáticas del ovario. Quiere decir que no hay fecundación cruzada y por lo tanto es un clon. El embrión que se produce en las semillas apomícticas no se producen por fertilización, y por lo tanto las semillas las plantas que se obtienen de este tipo de reproducción son similares, son iguales, son clones. Pero hay un detalle. Este tipo en general, este tipo de plantas son apomícticas y muchas veces son pseudógamas. ¿Qué quiere decir? Acá tienen una representación de una flor de un cereal, tiene una lema y una palia que recubre el pistilo, que es lo que está en verde, tiene un estigma plumoso, un estilo breve, corto, y este es el ovario donde están los óvulos adentro. Yo les decía que estas especies apomícticas desarrollan el embrión a partir de las paredes del tejido
ovárico, y por lo tanto es un clon de la planta madre. Pero es necesaria la fecundación por parte del polen para la formación del endosperma, que es el tejido que luego va a alimentar el desarrollo del embrión cuando éste comience a germinar. Entonces, es necesaria la polinización para el desarrollo de la semilla, y entonces tenerlo en cuenta porque esta es una barrera en general al mejoramiento, porque en general estas plantas producen semillas de origen materno, similares a la planta madre, y la reproducción sexual se da ocasionalmente en algunos materiales cuando se ve amenazada la producción de semilla de origen asexual. Entonces, habilitan en ciertos momentos de un clima adverso, ante adversidades, habilita la reproducción sexual. Bien, nosotros les decía que estábamos trabajando sobre un material de un cultivar que seleccionó un profesor nuestro, que es una especie hexaploide, quiere decir que tiene, tiene 10 cromosomas, pero 6 juegos de cromosomas, 6X. Entonces, la fórmula genómica es esta que tienen escrita acá. Millot fue el profesor que seleccionó este material, y ha sido caracterizado también en Estados Unidos porque es un material muy productivo en nuestra región y sobre todo en la zona más al norte nuestra, donde hay altas temperaturas, este material produce muy bien y soporta, como les decía anteriormente, muy bien las condiciones de estrés hídrico. Bien, nosotros estamos trabajando entonces sobre este biotipo, que es una especie apomíctica facultativa. En algún momento habilita la reproducción sexual si ve amenazada ante adversidades climáticas. Bien, el problema que queremos resolver es un problema bastante grande y nosotros trabajamos en conjunto, y esa es me parece una virtud que tiene Línea. Estamos trabajando en equipos de trabajo donde contamos con mejoradores que conocen muy bien el tipo de planta, dónde crecen, hacen muchas veces selección, hacen cruzamientos, y van seleccionando, van haciendo selección según las características que quieran seleccionar. Puede ser la productividad, puede ser resistencia a enfermedades, adaptación. Bien, en este caso, en este equipo están trabajando patólogos, biotecnólogos, mejoradores genéticos, y entonces tenemos entomólogos también, pero en este caso nos planteó el mejorador tratar de incorporar resistencia a esta enfermedad que, bueno, acá les presento un poco eh, la biología de la infección del ergot o cornezuelo. También es una enfermedad conocida como el cornezuelo. Es una enfermedad que ha sido muy conocida en el medioevo porque causaba muertes y mutilaciones humanas en los países nórdicos que se alimentan con pan de centeno, y este hongo afecta mucho los cereales, les contaba anteriormente, y no hay forma de controlarlo. Como produce a nivel de los esclerotos estos glicoalcaloides que son neurotóxicos, muchas veces se asociaba a las brujas en el medioevo porque eran usados para poner zonas en trance, y bueno, este hongo era usado y tiene mucho interés a nivel farmacológico. Si ustedes lo googlean, el clavíceps, van a ver que se extraen glicoalcaloides, y lo encuentran bastante estudiado hoy día, pero anteriormente no era así, y se asociaba a la búsqueda de brujas. Entonces, este hongo, Clavíceps purpurea, que es la especie más estudiada del género, purpurea, bueno, acá tienen el ciclo de la infección. En la primavera las ascosporas
germinan a nivel del estigma de la flor, aterrizan en el estigma de la flor, y van desde el estigma, atraviesan el estilo, van hacia la base del ovario y en 24 horas son capaces de colonizar el ovario. Las hifas se multiplican muy rápidamente, forman el escleroto en el lugar y sustituyen el lugar de las semillas, por lo tanto invaden y colonizan todo el ovario, y este escleroto es la estructura invernal para pasar el invierno y así germinar, y bueno, tiene una fase sexual y asexual también. La fase asexual que se da en el crecimiento en el ovario produce conidios, que la gran producción de conidios produce el signo de la enfermedad, que es esta gotita de miel que yo les mostraba anteriormente y vamos a ver más en detalle a continuación. Bien, esta es un poco el ciclo de la enfermedad, y una cosa curiosa que a nosotros nos llamó la atención cuando comenzamos a trabajar es que este hongo solamente afecta el pistilo de la flor, o sea, la parte femenina, ataca ovarios jóvenes y puede colonizarlo muy rápidamente, pero no ataca los componentes de los verticillos florales que lo están muy cercano en la flor, solamente ataca la parte femenina. Por lo tanto, es una curiosidad que a nosotros nos llamó la atención, y como investigadores tratamos de dar una respuesta ante esta rareza que se presenta. Aquí tienen alguna foto que espero se pueda ver mejor. Acá tienen las gotitas del signo de la enfermedad. Este pasto es conocido como pasto miel, que forma, esto luego es colonizado por otros hongos saprófitos que dan un tizne a toda la panoja. Bien, entonces Claviceps es un hongo, un patógeno ubicuitario de cereales y pastos, todos son sensibles: el trigo, el arroz, el sorgo, el centeno, bueno, distintas plantas forrajeras, son todas sensibles al Claviceps. No hay genes de resistencia. Este hongo es un biótrofo verdadero, o sea que tiene la habilidad de estar creciendo en el ovario y regulando la interacción con la planta huésped para no matarla, porque tiene que alimentarse y generar un mecanismo simbiótico en el cual los dos se vean beneficiados. En algún momento se pensó que la planta tenía una estrategia de defensa ante la herbivoría, asociándose con este hongo, porque los animales comen la panoja que está infestada solamente cuando no tienen otra comida, y por lo tanto causa muertes o grandes problemas clínicos, los vamos a ver en los animales, pero es una forma de defensa de la planta. Muchas veces se planteó como esta simbiosis se beneficiaban mutuamente. Es un biótrofo verdadero, entonces ataca solamente ovarios jóvenes de las gramíneas, probablemente mimetiza el tubo polínico. Este es una flor, yo les puse acá una flor de un cereal, el pistilo, este es el estigma bífido y plumoso, luego tenemos el estigma, el ovario, ataca solamente, y entonces es la vía de entrada que tiene el polen también para fertilizar los óvulos del ovario. Por lo tanto, de alguna manera mimetiza el tubo polínico y hace que la planta no, o se pensaba que no reconocía a la invasión de estas ascosporas que germinan en el estigma. Y no hay genes de resistencia conocidos en distintas cereales y pastos. Por lo tanto, como investigadores nos pusimos a estudiar una interacción bastante complicada. Bien, aquí tienen un poco una lámina que lo que pretendo mostrarles es que este hongo del ergot está presente en granos y forrajes, no hay genes de resistencia, y por lo tanto lo que hacemos cuando hay presencia del ergot es diluirlo para que pueda ser usado en el consumo humano o pueda también
ser usado en el consumo animal. Y aquí tienen los límites de la concentración del ergot presente en los distintos países que permiten la presencia del ergot en estos materiales. Entonces, ven que en distintos países puede variar un poco, pero todos no hay materiales que tengan resistencia a esta enfermedad. Lo que hacemos es diluirlo. Y esta es otra diapositiva donde pueden ver las formas de ergotismo que hay: ergotismo convulsivo, gangrenoso, enteroergotismo, ergotismo hipertérmico, que es causado por distintas especies de clavices purpúrea, fusiformis. Nosotros estamos trabajando con clavice paspali, pero tienen distintas especies, africanas, hiperi, purpúrea, sorgi, y tienen distintos alcaloides que aquí tienen descritos, los alcaloides tóxicos que causan y los síntomas que producen en los animales: retorsión, temblores, torsión de cuello o de la cabeza, vasoconstricción, o sea, náuseas y vómitos, fiebre, diarrea, secreción, o sea, todos síntomas subclínicos o clínicos y que pueden causar la muerte del animal. Bien, entrando un poquito más en la interacción planta-patógeno, y me tengo que ir apurando un poquito para no aburrirlos, yo quería introducirles el tema de cómo perciben las plantas la presencia de los patógenos y cómo se induce la respuesta de defensa en la planta. Entonces, lo que me gustaba mostrarles acá es que las plantas tienen receptores de reconocimiento de patrones moleculares que están presentes en los patógenos, tanto sea bacterianos o de hongos u omicetes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto las bacterias como los hongos tienen muchas veces patrones moleculares que no pueden variar, zonas conservadas de ADN que son reconocidos por receptores que están a nivel, lo que tienen en verde, no sé si lo logran ver, es la célula vegetal, y entonces estos receptores de membrana son capaces de percibir patrones moleculares asociados a los patógenos que, de estar presente, se combinan con otros receptores que están a nivel de membrana, se activan y producen la inmunidad inducida por estos patrones moleculares de los patógenos. Entonces dan una respuesta de inmunidad que se llama PTI, inducida por el reconocimiento de estos PAMPs, de estos patrones moleculares asociados a patógenos. Y entonces tanto sea a nivel bacteriano como de los hongos. Pero también es capaz, los microorganismos fitopatógenos pueden ser efectivos reconociendo que la planta se defiende y tiene efectores, libera intracelularmente en las plantas efectores, tanto sea las bacterias como los hongos, liberan efectores que son capaces de anular este sistema primario basal de defensa, que nosotros vamos a llamar PTI, y anulándolo, estos efectores logran de nuevo que la planta sea susceptible. Y ante estos efectores, la planta también tiene otras formas de respuesta de defensa, activando genes R o genes mayores que están en el núcleo y que hacen una respuesta de tipo de la teoría de Flor del 52, que habla que para un gen de avirulencia de los patógenos, hay un gen de resistencia de la planta, esta teoría del gen por gen de reconocimiento. Entonces, repasando un poquito, estos serían lo que tienen en el borde a nivel de los hongos quitinas, que son estos PAMPs que son reconocidos por los efectores en las plantas y pueden activar una defensa, una inmunidad inducida por que llamamos PTI, y el segundo nivel de resistencia que presenta la planta es inducido por el reconocimiento de los efectores que producen tanto sea el patógeno bacteriano o
fúngico. Entonces, quería un poco mostrarles este sistema de percepción porque vamos a hablar un poquito de esto en la tarde. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a desarrollar estrategias moleculares para implementar la resistencia al hongo Clavices paspali de cultivar chirú? Lo que primero hicimos fue una colecta a nivel del país de distintos aislamientos del hongo para ver si eran todos pertenecientes a Paspalum, a Clavices paspali, o podían tener otra variación. Entonces hicimos aislamientos a partir de Paspalum dilatatum, de Paspalum plicatum, Paspalum urbilei. Son distintos materiales que encontramos en nuestro centro de origen. Nosotros somos centro de origen compartido con la región y Sudamérica. Esta es una especie americana. Entonces, y a partir se hizo de esta colecta, se hicieron una clasificación molecular, también con alguna caracterización de los alcaloides que podrían producir estos genotipos. Esto lo hizo un chico en su maestría, lo está haciendo, está terminando su tesis de maestría, que es Héctor Oberti, y esto lo logramos publicar en una revista de micología. Entonces, y también estamos estudiando en la planta el repertorio de los efectores que produce el hongo cuando está en la planta e inyecta intracelularmente en la planta para controlar tanto sean los receptores de membrana o genes, que es, les decía, este hongo es capaz de atacar todo tipo de gramíneas y cereales, forrajeras y cereales. Entonces, hay antecedentes de resistencia, en algunos casos presente en Paspalum urbilei, y también eso lo pudimos ver en la bibliografía. También hay distintos tipos. Acá tenemos Paspalum notatum, esta es una especie americana, un cultivar americano, y también estamos contrastando con materiales nuestros de notatum, que son más resistentes al ergot. Bien, y también encontramos en la bibliografía Paspalum malacophyllum, que presenta inmunidad. Y eso, entonces, esta es una planta de Malacophyllum, la cual tuvimos que pedirla a un banco de germoplasma en Estados Unidos, nos lo enviaron y nosotros lo inoculamos, y realmente estamos encontrando inmunidad, y por lo tanto estamos encontrando una planta que presenta resistencia a esta enfermedad. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de caracterizarla. Entonces, estamos haciendo estudios a nivel del transcriptoma para identificar genes que se estén expresando durante la interacción. ¿Qué es lo que hizo Héctor durante su maestría? Lo que hizo fue abrir entonces la flor, buscar el estigma y el estilo, cortarlo, tuvo que hacerlo bajo lupa, y estos estigmas y estilos los estuvo colectando para sacar el ARN total, y eso fue lo que se me envió a secuenciar para ver qué genes estaban expresando durante la infección en el estigma y estilo, y qué genes del hongo como de la planta. Por ahora estamos analizando los genes que se expresan durante la infección en el hongo, y hemos encontrado que en general en el proceso de infección la planta, el hongo, perdón, produce una serie de enzimas que tiene para degradar el contenido de pectinas de la pared celular y de carbohidratos, y entonces un alto contenido entonces de estas enzimas que degradan la pared celular de las plantas. Y bueno, encontramos también que estos efectores, como son un sistema que puede ser reconocido por la planta, encontramos que, y en general hay trabajos que reportan que hay un gran número de efectores, 300, 400 genes que producen efectores diferentes, y varían mucho porque es una forma de que
de que el hongo pueda ser eficiente para infestar y producir la colonización del ovario. Entonces, este es otro material que estamos ahora analizando y estamos tratando de publicar. Acá en Uruguay nos están solicitando que aquellas cosas que tratamos de trabajar e investigar, hagamos también esfuerzo en publicarlo en revistas referadas, arbitradas por pares, y acá les quería mostrar lo que estamos produciendo a nivel de, les decía que habíamos hecho una colecta a nivel de país, y logramos publicarlo en la revista en Micología el año pasado. Este es otro artículo reciente que nos han aceptado donde describimos el borrador del genoma del Claviceps paspali, y estamos ahora también trabajando en un artículo más donde vamos a comunicar los efectores que estamos encontrando, todo un trabajo de bioinformática en el Claviceps. Y luego la idea es un poco también analizar los genes que se están expresando a nivel de la planta en esa interacción. La idea que nos motivaba a la investigación era tratar de interrumpir ese diálogo que se da entre el patógeno y la planta de alguna forma. No pensábamos encontrar materiales de resistencia, por lo tanto nuestro enfoque fue hacia poder interrumpir el diálogo. Si conocemos la forma en que el hongo ataca y cómo la planta lo percibe, podríamos estar interrumpiendo ese diálogo, o si tenemos y ahora encontramos material inmune, tratar de transferirlo. En esa etapa estamos en este proyecto. Yo por acá quería dejar este trabajo para que vean cómo nos integramos mejoradores, patólogos, biotecnólogos, para tratar de entender la interacción entre la planta y el patógeno, y esto es a nivel de hongos. Yo quería ahora pasar un poco a otra investigación que también estamos llevando adelante, que es un poquito, es similar a lo que les estábamos mostrando, pero en este caso es en el trabajo realizado en papa, y es el título de la investigación se llama Efecto del receptor de membrana EFR en germoplasma avanzado de papa para la resistencia a una enfermedad bacteriana que nosotros llamamos murchera, o marchitamiento bacteriano causado por una enfermedad la segunda en importancia en el cultivo de la papa, que es causada por una bacteria, se llama Ralstonia solanacearum, o ahora se llama Burkholderia solanacearum, cambian los nombres dado los estudios de los taxónomos. Bien, ustedes, como saben, la papa es un cultivo andino. Ustedes tienen una variabilidad que nosotros no conocemos en el Uruguay. Nosotros generalmente conocemos la papa comercial, no tenemos papas nativas. Tenemos una o dos, dos materiales que son nativos, pero producen material con alto contenido de glicoalcaloides, por lo cual no son de consumo humano. Bueno, como bien saben, hay más de 4.000 variedades de comestibles de papa. Estos datos son del CIP, así que está bien cercano a ustedes. Es el tercer cultivo alimenticio en el mundo, y es considerado un alimento básico para la humanidad, ¿verdad? Luego del arroz y del trigo. Representa un cultivo de seguridad alimentaria, o sea que en general esto es a nivel mundial, de que pueda resultar un cultivo para alimentar a la población mundial. Y realmente es así. La papa en general es cultivada en todos los países. Y bueno, en el CIP presenta banco germoplasma, que es muy recurrido por los mejoradores en general, porque cuando uno tiene variabilidad, y eso es lo que se conserva en el Centro Internacional de la Papa, uno puede hacer selección de las características que está
buscando. Entonces es muy importante contar con estos centros internacionales que se dedican a la conservación, a la caracterización de los recursos naturales y a la preservación, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar un poquito también de una enfermedad y repetirles los conceptos que estuvimos manejando hasta ahora. Tenemos los patógenos que tienen sus perfiles moleculares asociados a los patógenos, tanto sean bacterianos como fúngicos. Tenemos receptores de membrana, tenemos los efectores, y se desencadenan dos tipos de inmunidad presentes en las plantas que hablamos anteriormente: la inmunidad desencadenada por la percepción de los PAMPs o de los MAMPs, y el otro tipo de defensa que llamamos inmunidad disparada por el reconocimiento de los efectores, que despierta los genes mayores de defensa de la planta. Entonces se da este diálogo de gen por gen de respuesta a los efectores. Entonces, en general, los genes mayores han sido los que más se han usado en los programas de mejoramiento, son más fáciles, no sé si más fáciles, pero es la primera fuente dentro del pool de genes que manejan los mejoradores. Los genes mayores son los que en general se han transmitido a nuestras variedades que usamos hoy día en distintos cultivos, tanto sea de papa, boniato, batata dulce, arroz, trigos, etc. Bien, entonces, este tipo de bacteria, la Ralstonia solanacearum, presenta un sistema de secreción de tipo 3 bacteriano, que son estos efectores, que tienen la función y están caracterizados porque manipulan los procesos celulares del huésped, tratan de desactivarlo para que la planta, el patógeno se pueda desarrollar, suprimen las respuestas de inmunidad de las plantas y modulan la señalización de las hormonas vegetales, el metabolismo y la función de los orgánulos. Esto nosotros estamos caracterizándolo, pero obviamente el patógeno, cuando llega a una planta, lo que persigue es instalarse, colonizarlo, y para multiplicarse tiene que, de alguna manera, manipular los procesos celulares. Entonces, la vía de señalización de hormonas, ustedes saben que hay hormonas que están más caracterizadas para la defensa de las plantas, sobre todo el ácido salicílico, que está asociado a resistencia, el jasmónico, el etileno. Bien, entonces y también se ha visto, al principio se pensaba que estos efectores solamente tenían funciones a nivel del núcleo, pero en realidad actualmente la visión están viendo de que estos efectores también actúan a nivel de otros organelas en la célula vegetal, y atacan sobre todo ciertos blancos de organelas, como los cloroplastos, como las mitocondrias, y entonces tratan de eliminar puntos claves de producción de energía o de alimento en las células huésped. Bien, entonces, hablando un poquito de caracterización de la Ralstonia solanacearum, o la murchera, que nosotros llamamos, es la segunda enfermedad a nivel mundial de la papa. La primera saben que es el tizón, o causado por la fitóftora, un hongo bastante agresivo que causó la hambruna irlandesa en el siglo XIX. Bien, afecta 1,5 millones de hectáreas por año. Hay lugares donde la enfermedad se presenta en forma endémica y por lo tanto está presente en todos los países, en todo el país, como Uganda, Kenia, en África. Nosotros tenemos la raza 3 y esta raza es considerada que no puede estar presente en el cultivo, hay tolerancia cero. Esta enfermedad se transmite muy fácilmente, es de muy difícil control, o sea, sobrevive fuera del hospedero, en el suelo, restos vegetales, se transmite por agua, malezas, disemina por infecciones latentes, o sea, a nivel del tubérculo podemos tener
infecciones latentes que no se ven, pero en realidad la bacteria está presente y luego ante condiciones predisponentes de cultivo, que son temperatura, humedad, se puede desarrollar, y esta enfermedad ingresa rápidamente a través del suelo, por raíces, por daños a nivel de raíz, y si encuentra condiciones de crecimiento y de alta densidad, pasa de un fenotipo avirulento a un fenotipo virulento, en el cual produce exopolisacáridos que taponean los vasos cinemáticos de la planta, y por lo tanto causa el marchitamiento. Esto conjugado con enzimas que degradan la pared celular. Entonces, todo este mecanismo este es un patógeno necrótico, o sea, mata al hospedero. Y bueno, y aquí tienen los síntomas cuando están en el cultivo. Tener esta enfermedad es fatal, obliga a los productores muchas veces a abandonar las tierras, porque, como les decía, es bastante polífago, tiene más de 200 especies hospederas, se presenta en el rizoma de muchas malezas, y por lo tanto obliga a que no haya durante muchos años cultivos que puedan hospedar esta bacteria para que uno pueda estar libre de ellas. Implica que uno tiene que no ingresar con herramientas a esos lugares para no transmitirlo a través de las herramientas a otros lugares, a otros campos de producción. Bueno, acá ven el signo de la enfermedad. Esto es la producción del signo de la bacteria a nivel de los vasos del tallo en el tubérculo. Bien, y esto es a nivel de experimento en campo, lo vamos a ver ahora, y esto es en cultivo, en campo al aire libre, la presencia de la bacteria como causa este marchitamiento. En Uruguay nosotros tenemos un programa de mejoramiento que les decía, no tenemos muchas especies nativas, pero les presento una que tenemos, que es Solanum commersoni. No produce tubérculos comestibles, es una planta diploide y que está aislada sexualmente. Entonces, pero tiene la característica de tener resistencia a Ralstonia y también tolerancia a frío. Es una especie que le decía está aislada. Esta es una especie diploide y presenta un número de EBN que es importante para poder hacer cruzamientos, diferente a la planta comercial de papa, que es tetraploide, y tiene un EBN de 4. La commersoni es una planta diploide con un EBN de 1. Para poder transferir genes, nosotros teníamos intereses de introgresar genes de resistencia presente en la Solanum commersoni hacia la Solanum tuberosum, que es la papa comercial que comemos en Uruguay. Ustedes tienen más riqueza y conocen más de cocina de distintas especies andinas. Nosotros estamos mejorando la papa tetraploide, entonces hay que tratar de igualar la ploidía y el número de EBN. Para ello, lo que se hace comúnmente, porque están aislados sexualmente, es hacer un cruzamiento con una especie puente. Esta es Solanum fureja, que es diploide también, pero te presenta un número de balance del endospermo 2 EBN. Entonces, este cruzamiento produce plantas triploides, tiene un desbalance a nivel de las gametas, produce plantas triploides 2 EBN, que puede ser cruzado con material ya de papa comercial tetraploide 4 EBN, que produce un pentaploide y por sucesivos cruzamientos pierde un juego de cromosomas y queda tetraploide 4 EBN. Entonces, de esta forma, en este esquema de cruzamiento, logramos hacer un trabajo de mejoramiento que busca introgresar genes de defensa a partir de Solanum commersoni a los Solanum tuberosum. Bien, este es un trabajo de mejoramiento, trabajamos con ellos, y esto es, fíjense cuando se hicieron estos cruzamientos. Acá tienen representado Solanum commersoni, tiene el tamaño, estos tubérculos tienen el tamaño de una moneda, no es muy grande, de una moneda que tenga, qué sé yo, un diámetro de
de 2,5 centímetros menos. Fureja, este es el Solanum fureja, estos son la F1 producida, aquí la tienen, y luego este F1 se cruza con los materiales de tuberosum y va tomando, a nivel de que se hacen distintas retrocruzas, más aspectos de la papa comercial. Bien, este trabajo lleva muchos años, es un trabajo de mejoramiento convencional o clásico, y para ello es muy importante producir un gran número de plantines para poder seleccionar aquellos que han recibido aquellos genes de resistencia a la bacteria, y además cuando uno hace transferencia de genes, no solamente transmite el gen de interés, sino que muchas veces está transfiriendo también arrastre de ligamiento de otros genes que van a estar presentes en nuestros materiales que han sido mejorados. Por lo tanto, en algunos casos he acompañado al mejorador y presenta el materiales todavía que necesitan seguir siendo seleccionados, presencia de alcaloides que le dan un gusto un poco bueno, presentan un gusto particular que bueno, en algunos casos se pueden comer. En el 2010 apareció un trabajo que reportaba la presencia de un receptor de membrana que era capaz de transferirse a distintas especies vía transgénesis y lograr conferir resistencia a bacterias. Por lo tanto, nuestro enfoque fue tratar de introducir este receptor de membrana en papa comercial susceptible de nuestro programa de mejoramiento. Esta es una Iña y Porá, es un primer cultivar. No hay resistencia genética a nivel de ninguna variedad comercial, y también empleamos una papa que les mostraba anteriormente, que es fruto del mejoramiento clásico y que tienen genes introgresados de Solanum commersoni. Entonces, usamos estos dos materiales para ser transformados por el grupo de Ziegfeld, del grupo de investigación que descubrió este receptor de membrana, y este es el receptor de membrana que fue introducido en la papa para ver si lográbamos mejorar la respuesta ante la inoculación de la marchitez bacteriana causada por Ralstonia solanacearum. Esto es lo que están viendo ahora, es la caracterización del índice, de la evolución del índice de la enfermedad. Cuanto más área hay bajo la curva, mayor enfermedad se da. Entonces, esta tiene una alta área bajo la curva y es el material sin transformar de Iña y Porá. Iña y Porá sin transformar se enferma bastante, no tolera la presencia de la bacteria ante la inoculación, y estos son distintos eventos de transformación con este receptor de membrana que estimula, si reconoce la presencia de la bacteria, la defensa de la planta. Y ustedes ven que el área bajo la curva del material sin transformar es mucho más alto, aquí lo tienen 36,18, con respecto a otros materiales que presentaban este receptor de membrana, que es proveniente de una crucífera que es de Arabidopsis thaliana. Es una crucífera como un repollito, de la familia del repollito, del repollo, que comemos habitualmente. Este receptor de membrana, y miren lo que ocurre cuando transferimos este receptor de membrana en el clon de mejoramiento que contiene genes menores de resistencia introgresados desde el Solanum commersoni. Esta es la variedad, el clon de mejoramiento, el área bajo la curva. Fíjense que ya es mucho, está puesto así porque es equivalente. Fíjense que ya presentaba mucha más resistencia que la variedad comercial que no tiene genes de defensa, y fíjense que en aquellos clones que fueron transformados, hay algunos de ellos que prácticamente no se enferman. Esto es en trabajos hechos en maceta, en una cámara de crecimiento,
Y últimamente estuvimos trabajando, esto es un trabajo de Boschi, de Federico Boschi, que hizo con nuestro grupo, y este es un trabajo que está haciendo Sofía Fort ahora, actualmente, que lo está haciendo en condiciones que asemejan la infección de campo en condiciones naturales. Entonces esto es en invernáculo, en canteros, y aquí pueden ver el mismo efecto en Inia y Porá, con dos clones transformados. Ustedes ven que el área bajo la curva es mucho mayor siempre en el material sin transformar que en los materiales transformados, y en el caso del clon también ven que el material sin transformar presenta un área mayor bajo la curva, por lo tanto se enferma más que los materiales transformados. Esto es para que vean un poco cómo las plantas, luego de inoculadas y en condiciones predisponentes de temperatura y humedad, producen un marchitamiento y en general prácticamente arrasa con el cultivo en condiciones predisponentes. Y bueno, es un material. Quería mostrarles un poquito este gráfico acá. Yo ya voy terminando. Y para que vean acá un poco que a nivel de tubérculos hicimos una caracterización de tubérculos con problemas sintomáticos de la presencia bacteriana, que en general en los materiales sin transformar es mayor, y cuando en los eventos de transformación la presencia de síntomas fue menor. Bien, esto es cuando observamos materiales cómo es la presencia de la bacteria a nivel, usamos una cepa fluorescente en un microscopio confocal, cómo se visualizaba el avance, la colonización del tallo y de la raíz, y ustedes pueden ver a los 2 días este Hiporá sin transformar, el Hiporá transformado, y la presencia a los 7 días donde ya presentaba síntomas de marchitamiento. Ustedes ven que la zona cilemática de la raíz es más afectada y a nivel también del tallo por la bacteria. En cambio, la presencia fue menor en el caso del material transformado. ¿Y qué pasó en el clon? Algo similar. Pero en el clon los síntomas de marchitamiento comenzaron más tarde, comenzaron a los 14 días, y aquí pueden ver el material sin transformar y la presencia de la bacteria en el material transformado. Bien, yo sé que estoy ya llegando a la hora de la charla, entonces quería mostrarles simplemente la tecnología de aplicación de RNA de interferencia para tratar de controlar, les decía, una plaga que afecta el cultivo de soja. Este es una chinche que tiene un pico suctor que en general se alimenta cuando tenemos las chauchas, las vainas que contienen la semilla. Cuando son chiquitas, el insecto lo que hace es alimentarse del grano en desarrollo, los agujerea, inyecta saliva que maceran el tejido de la semilla, y de eso se alimenta y causa mucho problema de pérdida de calidad a nivel del cultivo. Entonces, lo que estamos planteando para el control de esta plaga es una estrategia de un insecticida tópico, de uso tópico, no es transgénico, y mostrarles un poco cuál es el mecanismo de funcionamiento. Ustedes saben que el ADN a nivel celular es de doble cadena, el ARN es de cadena simple y produce la proteína. Entonces, ¿en qué se basa esta técnica de formular ARN de interferencia? En tratar de alguna manera, a nivel de eucariota, si el ARN está en condiciones de cadena doble, producido por un complejo enzimático que lo degrada, porque el ARN de cadena doble puede ser de origen patológico viral o
puede ser debido a que es un mecanismo de silenciamiento génico, y entonces la célula vegetal está regulando la expresión de ese gen para que no se forme la proteína. Entonces, ese mecanismo natural que está en todas las células eucariotas puede ser aprovechado para formular de alguna manera ARN que produzca trozos de ARN de doble cadena, de manera tal de que estimule la degradación interna en las células eucariotas y sea una forma de control de no expresión de proteínas que son esenciales para el desarrollo del insecto. Entonces, es un mecanismo de silenciamiento post-transcripcional de genes esenciales. Imagínense apagar una célula, una enzima que es necesaria para la producción de energía o para la formación del tegumento. Entonces, si nosotros apagamos no expresamos esa proteína de alguna forma, producimos un silenciamiento y podemos controlar los insectos que son plaga en cultivos. Esta es una tesis que estamos comenzando, está comenzando Claudia a trabajar en línea. Bueno, esa fue mi presentación. Yo quería mostrarles distintos mecanismos de conocimiento biológico que podíamos, a partir de conocimiento, tratar de incorporar en programas de mejora. ELINEA tiene trabajos de mejora en las especies que les mostré, en Paspalum, tiene trabajos en la papa y tiene trabajos también en mejoramiento en soja. Entonces, nos integramos y trabajamos juntos. Bien, quería estar disponible para preguntas si tienen algún comentario. Sí, buenas tardes, Peixe y Marco. Más bien, muchas gracias. Excelente presentación. Mi nombre es Verónica Rodríguez y soy apoyo de Relaciones Públicas. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o prender su micrófono también. Bueno, vamos a pasar. Sí hay preguntas. Esta es de Héctor. ¿Cuál es la composición química de la mielecilla que secreta la pajona de Chirú al estar enferma? ¿Cómo podría reconocerla si la estudia en un laboratorio? ¿Tiene un tipo de sustancia en específica? Bien, la composición de la mielecilla es estándar, o sea, lo que hay es básicamente es un material enriquecido en carbohidratos, pero entiendo que es bastante estándar. Lo que sí varía mucho son los alcaloides que son producidos en el escleroto. Esos sí varían mucho y son muy caracterizados a nivel de encontrar. Por ahí un poco hasta donde yo puedo manejar información. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias. Bien, la pregunta de Sergio es, respecto al primer caso, ¿se tiene alguna hipótesis sobre por qué el hongo solo ataca al pistilo de la flor? Bien, esa es una gran pregunta y es de lo que estamos tratando de responder. La pared celular del pistilo de los cereales es muy particular, es rica en pectinas y tiene algunos compuestos arabino-galácticos que son característicos de la pared celular de los cereales, y es otro punto que queremos contrastar y trabajar junto con otros grupos que sean especialistas de pared celular. Nosotros por ahora estamos explorando distintas respuestas a nivel de planta, y lo más interesante es cuando uno encuentra el contraste, cuando uno inocula entre plantas que puedan ser resistentes y susceptibles, porque ahí podemos encontrar las diferencias. Hasta ahora todo el material que manejábamos era susceptible, y encontramos algunos materiales que presentan inmunidad. Entonces queremos enfocar qué es lo particular que podría tener el ovario para ser tan susceptible y que sea diferente del resto de la planta, ¿verdad? Porque no ataca el filamento, la antera,
no ataca ni lema, ni palia, ni la hoja, ni otros lugares. Entonces, esa es una muy buena pregunta para comenzar a responder también en la interacción. Claro, esa es sí, es cierto. Ya seguramente más adelante se podrá contestar, tener más seguridad en ello. Bien, la siguiente pregunta es de Héctor. Dice, ¿la proteína R actuará solo para una respuesta ETI o hay otros factores que promueven su actividad? Perdón, ¿me repites la pregunta, por Sí, favor? sí. Bueno, la proteína R actuará solo para una respuesta ETI o hay otros factores que promueven su actividad. Bien, gracias por la pregunta, Héctor. Bien, en realidad, tanto la PTI como la ETI funcionan en paralelo, no se sabe cuál actúa primero y después. En realidad, a nivel de plantas y la interacción se puede dar simultáneamente. Esta es una ejemplificación, muchas las simplificaciones tratan de interpretar lo que está ocurriendo, pero pueden ocurrir simultáneamente. En general se ha asumido que la respuesta de los genes mayores es en respuesta a los efectores, de manera que se da lo que es conocido como un fenómeno de zigzag, en la cual se da una carrera sucesiva de susceptibilidad y resistencia, susceptibilidad y resistencia, susceptibilidad y resistencia en forma de Z, por lo cual explica cómo la coevolución que hay entre el microorganismo y la planta, y la planta hospedera, ¿verdad? Gracias. La siguiente pregunta es de Mónica. ¿Sabe qué estrategias o mecanismos de MAMP, o sea, patrones moleculares asociados a microbios, utilizaron algunos patógenos que mencionó para así puedan evadir o suprimir la inmunidad de las plantas como la papa o gramínea? Bien, en el caso del primer ejemplo que les mencioné de clavíceps, en muchos otros patógenos es conocido de que los efectores se unen a la quitina, que son estos MAMPs, estos característicos de los patógenos, de manera que los receptores no sean capaces de reconocer la quitina. La quitina en general es por excelencia aquello que reconoce, está presente en alta proporción en las paredes celulares de los oomicetes y de muchos hongos, y entonces estos efectores se unen a la quitina de manera que enmascaran su presencia y el receptor no lo reconoce. Estos mecanismos nosotros encontramos algunos efectores que funcionan en Clavidosporium, en otros hongos, y que están presentes también en Clavíceps. Muy buena la pregunta, yo me olvidé de mencionarlo, y estos efectores también los estamos observando en Clavíceps. Entonces podría ser un mecanismo que emplea estos hongos para que no sean detectados por sus plantas huéspedes y de esa manera colonizar el tejido. No sé si Gracias. por ahí respondí. Sí, sí. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Héctor. ¿Qué avances hubo en línea para enfermedades virales? Bueno, es una pregunta muy amplia, porque puede atacar los virus, son patógenos que atacan muchos de los materiales que nosotros consumimos de producción alimenticia. Yo les podría decir en el caso de la papa, ilustrarles de que para nosotros es un problema permanente porque nosotros tenemos vectores virales como son los pulgones y otros insectos que son muy eficientes en la transmisión de algunos virus, y entonces nosotros tenemos en el cultivo algunos virus que nos obligan a tener programas de certificación de papa semilla para producir material saneado de virus, y entonces tenemos grandes problemas con algunos virus, por ejemplo el del enrollamiento de la papa, el PRLB,
El PBI es un virus muy importante para nosotros, nos obliga a importar anualmente material libre de virus. Nosotros en nuestros materiales de papa, el mejorador tuvo desde mucho tiempo precaución de introgresar genes de resistencia a virus, en el caso de la papa, partiendo de materiales de Solanum chacoense y, y andígena. Son dos genes de resistencia PBI muy eficientes y nuestros materiales tienen introgresados estos genes de manera que, bueno, nuestros materiales son resistentes al PBI, pero igualmente nosotros hacemos también trabajos de saneamiento mediante cultivo de meristemas y micropropagación para entregar a los materiales, a los productores de semilla, ¿no? Pero bueno, eso es una respuesta en la papa, por ejemplo. También hay, los virus son grandes problemas en todos los materiales de propagación agámico, y me refiero a aquellos que necesitan injerto, por ejemplo, nuestra citricultura, que es otro cultivo importante para nosotros de exportación, bueno, tiene un programa de certificación de plantas libres de virus muy importante y se hace a través de técnicas de microinjerto, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Es de Angelo. ¿Cómo se realizó el proceso de aislamiento del hongo Claviceps paspali? Bien, en este caso Héctor lo que está haciendo principalmente es partir del escleroto. A partir del escleroto que está presente en las semillas de las panojas, él sale a colectar distintos aislamientos, distintos materiales que están enfermos, y a partir del escleroto es la forma que encontró más sencilla de cultivar el hongo in vitro y poder hacer el aislamiento monospórico del cultivo. Entonces, esa es la forma que mejor está encontrando para caracterizar los hongos de Uruguay. Bien, muchas gracias, PH Marco. Gracias por contestar las preguntas y también gracias a ustedes por sus intervenciones. Ahora sí vamos a dar por terminada esta ronda de preguntas, así que le daré el pase a mi compañero Sergio. Muchas gracias. Yo soy el agradecido, les agradezco a ustedes la atención y las preguntas también, y por supuesto que les voy a mandar la presentación si es de interés. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Castillo, soy coordinador de comunicaciones en Nexus, y antes de culminar la ponencia, quisiera dar algunas palabras finales, ponente Marco. Adelante. Bueno, lo que yo quisiera decir es agradecerles a Nexus y a la Facultad de Ciencias, celebrar esta forma de poder hacer estos seminarios. Me parece que es la forma de también tener una interacción con el estudiante, despertar en los demás también el hábito de preguntarnos muchas veces por qué ocurren ciertas cosas y tratar de dar una respuesta, y esa motivación tratarla de compartir en equipo, porque muchas veces nosotros, yo no les mostré ahora el equipo de trabajo, pero tenemos gente que se ha ido formando en el equipo de investigación, que trabaja en los invernáculos, que trabaja en el laboratorio, y muchas veces nos reunimos para tratar de fomentar qué es lo que vimos, cómo vamos madurando, qué preguntas nos hacemos y qué respuestas podemos dar, y así entre todos formular los siguientes pasos que hacemos de investigación. Yo quería agradecerles especialmente porque me parece que bueno, le debemos mucho a la universidad que nos ha formado, y también a los institutos de investigación, a los profesores. Yo conozco grandes profesores también, les menciono al profesor Willy Roca, que ha trabajado tanto tiempo en el CIP, en el CIAT, de quien ha aprendido no solamente aspectos técnicos, sino de calidad humana. Mark Gischlein, también del CIP, Mafi Bonierval, bueno, son gente con quien he tenido el gusto de compartir algunas oportunidades, de aprender también, y han sido generosos en compartir el conocimiento.